Imagínate un hombre que durante años logró aterrorizar a 3 países distintos. Un hombre que tras ser atrapado, confesó haber cometido más de 300 crímenes atroces con una calma tan fría que te hiela la sangre. Hoy te voy a contar la historia de Pedro Alonso López, conocido como el monstruo de los Andes, uno de los asesinos en serie más terribles que el mundo ha conocido y que increíblemente podría estar libre en este momento. Quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de escuchar es tan perturbador como real. Pedro Alonso López nació el 8 de octubre de 1948 en Santa Isabel, Colombia. Su infancia fue un verdadero infierno. Hijo de una prostituta y criado en la más absoluta pobreza, su vida estuvo marcada por la violencia desde el principio. A la edad de 8 años, su madre lo echó de la casa después de descubrir que había intentado hacer algo inapropiado con su hermana menor. Así, López se encontró solo en las calles, donde las cosas solo empeorarían. Viviendo en la calle, López fue víctima de numerosos abusos y explotaciones. La violencia y el desamparo lo rodearon constantemente, moldeando su psique de una manera oscura y peligrosa. Pronto, la víctima se convirtió en victimario, y fue entonces cuando López comenzó a desarrollar una insaciable sed de violencia, que lo llevaría a convertirse en uno de los asesinos en serie más despiadados de la historia. En la década de 1970, López comenzó su sangrienta carrera criminal. Se trasladaba constantemente entre Colombia, Ecuador y Perú, acechando a sus víctimas en mercados, calles y plazas públicas. Su modus operandi era perturbadoramente metódico. Se acercaba a niñas jóvenes, generalmente entre 8 y 12 años, con una falsa amabilidad que las hacía confiar en él. Con promesas de comida o regalos, las llevaba a lugares apartados donde les quitaba la vida. Durante años, estos países se vieron envueltos en una ola de terror. Niñas comenzaron a desaparecer sin dejar rastro, y las autoridades estaban completamente desconcertadas. La magnitud de los crímenes y la aparente falta de conexión entre ellos dificultó enormemente la labor policial. Pero mientras la policía buscaba respuestas, López seguía aumentando su cuenta macabra. Todo cambió en 1980 en Ambato, Ecuador, cuando una de las víctimas logró escapar de López y guiar a la policía hasta él. Tras un intento fallido de secuestrar a una niña, López fue capturado. Al principio, las autoridades no se imaginaban el alcance de lo que habían descubierto, pero durante los interrogatorios, la verdad comenzó a salir a la luz de manera escalofriante. López confesó haber asesinado a más de 300 niñas en Colombia, Ecuador y Perú. Detalló cada crimen con una frialdad que dejó a los investigadores completamente perplejos. Según su testimonio, después de ganarse la confianza de las niñas, las llevaba a lugares remotos, donde cometía sus terribles actos y, en muchos casos, las enterraba en fosas comunes que él mismo había cavado. Las autoridades, al principio, dudaron de la veracidad de sus confesiones. Pero cuando comenzaron a investigar, encontraron más de 50 cuerpos en diversas ubicaciones, lo que confirmaba que López no mentía. Sin embargo, la verdadera magnitud de sus crímenes nunca se conoció del todo, ya que muchas de sus víctimas nunca fueron encontradas. En 1983, Pedro Alonso López fue condenado por el asesinato de 110 niñas en Ecuador. Sin embargo, a pesar de la magnitud de sus crímenes, la sentencia fue sorprendentemente leve, solo 16 años de prisión, el máximo permitido por la ley ecuatoriana en ese momento. Esta sentencia fue vista por muchos como una burla a la justicia y una muestra de las fallas del sistema legal en la región. Pero lo más perturbador estaba por venir. Después de cumplir solo 14 años de su condena, López fue liberado en 1994 por buena conducta. Fue deportado a Colombia, donde fue internado en un hospital psiquiátrico. Sin embargo, en 1998, las autoridades colombianas lo declararon sano y lo liberaron nuevamente. Desde entonces, el paradero de Pedro Alonso López es un misterio. Las autoridades han perdido su rastro, y a día de hoy, nadie sabe si está vivo, muerto, o incluso si ha continuado su vida criminal bajo una nueva identidad. Este hecho convierte a López en una figura casi fantasmagórica, un monstruo que podría estar caminando entre nosotros. El legado de Pedro Alonso López es uno de terror, dolor y preguntas sin respuesta.
Sus crímenes dejaron una cicatriz imborrable en las familias de sus víctimas y en las comunidades donde actuó. A pesar de los esfuerzos por hacer justicia, muchas de sus víctimas nunca fueron encontradas, y sus crímenes siguen siendo un recordatorio de la oscuridad que puede esconderse en la mente humana. El caso de López también pone en evidencia las graves fallas del sistema judicial y la dificultad para tratar con individuos que muestran un desprecio total por la vida humana. Es un caso que nos hace preguntarnos, ¿qué se puede hacer cuando la justicia parece no ser suficiente? ¿Cómo se protege a la sociedad de monstruos como Pedro Alonso López? Pedro Alonso López es una sombra oscura en la historia de América Latina. Un recordatorio perturbador de que el mal puede tomar muchas formas y que, a veces, los monstruos más terribles pueden esconderse a plena vista. Su historia no solo nos habla de sus crímenes, sino también de la fragilidad de un sistema que, en ocasiones, no logra proteger a los más vulnerables. Si esta historia te ha impactado, no olvides darle like al vídeo, compartirlo y suscribirte al canal para más contenido como este. Y déjame tu opinión en los comentarios. ¿Crees que la justicia hizo lo suficiente en el caso de Pedro Alonso López, o el sistema falló rotundamente? ¿Qué harías tú si lo vieras caminando libre por la calle? Recuerda, a veces, la realidad supera cualquier ficción.